Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeodigital.com. A continuación, el informe especial con Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Quiero expresarles mi agradecimiento por estar siguiendo el canal de noticias de Cabildeo en YouTube. Más agradecida todavía por las suscripciones. Y quiero recordarles que esta versión, la que usted está escuchando en este momento, está dedicada a todos aquellos que les encanta escuchar las noticias. Hoy hablaremos del caso Murillo y la hipocresía de un régimen. Comienza así. Exijo ahora que puedan pedir disculpas por haber apoyado al gobierno de Jeanine Áñez, embretó así el ministro Edgar Montaño a los líderes opositores a propósito del encarcelamiento de Arturo Murillo en los Estados Unidos. Ellos entraron a robar al pueblo boliviano, agregó. Si por actos de corrupción se trata, la cúpula del MAS debería estar de rodillas pidiendo perdón. Sí, un burro hablando de orejas. El régimen de Evo Morales ha sido el más corrupto de todos. Favorecido por ingresos extraordinarios de la bonanza internacional, despilfarrados en 14 años, es decir, durante más tiempo que cualquier otro gobierno. Gabriela Zapata, la ex del jefazo, una de las muchas, develó las millonarias coimas que pagó la China Camsé, y por esa denuncia está presa. El falso hijo solo le sirvió de pretexto. Entre los denunciados está el actual procurador Wilfredo Chávez. Ya ni siquiera es necesario enumerar los millones y millones que se tiraron en plantas y empresas cuyo único sentido fueron las comisiones, o las adquisiciones millonarias que no funcionaron o que nunca llegaron, como las barcazas y los helicópteros chinos. También podríamos recordar la larga lista de prominentes dirigentes del MAS probadamente vinculados al narcotráfico. Pero, ¿para qué ir tan lejos? En esta segunda versión del gobierno de Evo Morales, ¿no se detuvo a un ministro cobrando un soborno de $20,000? ¿Y la aduana no se ha convertido en una jauría en busca de víctimas, tal como denunciaron en Santa Cruz pasajeros que tuvieron que soportar esta penuria en Virubiru? ¿Y el MAS en el Parlamento? ¿Acaso no aprobó la ley 151 para beneficiar a YPF de Argentina cargándole los costos de la exploración a la Chaco y PFB? Y Héctor Arce, exministro de Injusticia y actual embajador ante la OEA, antes de partir, ¿no se benefició de un contrato de 2,5 millones de bolivianos? Corrupción certificada. La diferencia entre todas las barbaridades cometidas por el MAS y la fechoría de Arturo Murillo y compañía está en la certificación. El soborno que cobró el exministro del gobierno transitorio está certificado, está comprobado por una investigación seria de la Oficina de Seguridad Nacional, la HSI de los Estados Unidos. Es la misma repartición que ha descubierto Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, en el lavado de algunos millones de dólares, cerca de 1,000 millones,
obtenidos de los sobreprecios en las cajitas del hambre y las casas prefabricadas compradas a México y Turquía. Dictadura y testaferro apoyados con entusiasmo por Evo Morales en campañas internacionales que piden la libertad de Saab, aprendido en Cabo Verde, el África, para ser extraditado a Estados Unidos. La vida te da sorpresas. ¡Qué ironía! El país elegido por Murillo para refugiarse se ha convertido en su prisión. Hoy viste el mameluco anaranjado de los que han quebrantado la ley y corre el riesgo de recibir la máxima pena por este delito, 20 años de prisión. En cambio, la corrupción del MAS, protegida por una ley de amnistía increíble, no pasa de la denuncia periodística. Fiscales y jueces bloquean cualquier investigación y castigo. Murillo versus Romero. Por ejemplo, Carlos Romero, exministro de Gobierno de Evo Morales, también compró varios stocks de gases lacrimógenos y otras armas no letales. Desde el año 2017, solo para poner este ejemplo, adjudicó estos contratos a un mismo intermediario, lo que ya es sospechoso, Livorno Internacional de Santos Pedro Bustamante Condori. Son contratos por excepción, más sospechoso todavía, que sumaron en 2 años, 2017 y 2018, algo más de 11 millones de dólares. En octubre del año 2019, antes de la huida de Evo Morales, el ministro de Gobierno Carlos Romero firmó el último contrato con Livorno por otros 5.700.000 dólares. Este contrato fue anulado por Arturo Murillo, pero le sirvió de base para suscribir otro similar con Bravo Tactical Solutions por 5.600.000 dólares, 100.000 dólares menos. Este monto, que salió del Banco Central de Bolivia, fue reenviado a Miami a Intermediary Company. Esta transferencia fue inicialmente rechazada y fue la que prendió las alarmas en Estados Unidos. Se estima que hay un sobreprecio de más de 2 millones de dólares, aunque la investigación del agente Anthony Salisbury de la HSI solo llegó a aprobar un soborno de 602.000 dólares, 582.000 para Rodrigo Méndez Mendizábal, el operador de Murillo en el Ministerio de Gobierno, y los restantes 20.000 dólares para un ex asesor del Ministerio de Defensa. Podría ser Fernando Rojas, según versión del actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Romero, el protegido de Evo. Los múltiples contratos de Romero y el de Murillo son muy similares en cantidad y sobreprecios, por lo que todos deberían ser investigados y sancionados en Bolivia. Obviamente, el MAS y sus propagandistas no quieren hablar de Romero, lo que implica un descarado encubrimiento oficial. Asimismo, no se olviden que Carlos Romero es responsable de un negociado de 60 millones de dólares, por el que fue aprehendido durante el gobierno transitorio y liberado en el actual. Tómese nota del monto. Autorizó a la UE-Link, dependiente del Ministerio de Gobierno, la firma de 42 contratos con un mismo empresario peruano, Nilo Honor, por 60 millones de dólares para el mantenimiento que no se hizo de los helicópteros que se usan en la lucha contra el narcotráfico. Yanin versus Evo. La presidenta Yanin Áñez firmó
3 decretos para la compra de los gases antidisturbios y demás armamento llamado no letal. Estos instrumentos legales, los decretos, no la comprometen automáticamente. Los decretos autorizan la compra, no los sobreprecios. El punto es si ella sabía del negociado, si ella se benefició de algún modo. Y de esto, por el momento, no hay un solo indicio. Sin embargo, estos 3 decretos demuestran la manipulación de Murillo a la presidente Áñez. El decreto 4090 autoriza al Ministerio de Defensa a comprar este lote de gases y balas de goma destinados a la policía, lo que no corresponde al Ministerio de Defensa porque la policía depende del Ministerio de Gobierno. Murillo con dolo le endosó la responsabilidad legal a Fernando López, al ministro de Defensa, quien finalmente aparece firmando el contrato, pero no es responsable de la selección de la empresa intermediaria ni de los pagos. El decreto 4116 anula el anterior y el 4168 transfiere del Ministerio de Defensa al Ministerio de Gobierno, es decir, a Murillo, los $5.600.000 asignados para cubrir este contrato. Es evidente que Murillo necesitaba este último decreto para tener el control del dinero, de los pagos, para destinarlos a la empresa proveedora y coimera con la que había llegado a un acuerdo para recibir y distribuir los sobornos. Pecado original. Los contratos por excepción y directos, introducidos desde el año 2009 por la administración de Evo Morales, son los que han dado rienda suelta a la corrupción. ¿Lo hizo intencionalmente? ¿Se benefició de ellos? Hacemos la misma pregunta. El 2 de mayo del año 2018, Evo Morales aprobó otro decreto supremo, el 3548, que elimina el monto límite para los contratos de excepción. Este decreto supremo es la base de los contratos firmados tanto por Carlos Romero como por Arturo Murillo. De tal modo que si agregan cargos a Jeanine Áñez y sus 17 ministros por firmar decretos, con mayor razón deben hacerlo con Evo Morales. Reacciones asombrosas. El 29 de mayo, después de conocida la detención de Murillo en los Estados Unidos, la ministra de la Presidencia, Nela Prada, anunció que el gobierno decidió restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos. De confianza y más allá de lo ideológico, dijo. ¿No es asombroso? Y desde el Chapare, Evo Morales, en una de sus frecuentes entrevistas en la radio cocalera, mostró preocupación y levantó sospechas sobre las verdaderas intenciones de los gringos, entrando así en contradicción con su gobierno. ¿Qué buscan con la detención de Murillo?, se preguntó, y luego hizo referencia a la detención de su ex jefe de inteligencia, el general René Sanabria, en Panamá. Es decir, Evo Morales cree que Murillo, al igual que el general Sanabria, podría involucrarlo en narcotráfico y así disminuir su pena por los sobornos. Esta vez, Evo Morales podría estar en lo cierto. La diferencia. El MAS debería estar profundamente agradecido con Arturo Murillo. Lo usa para acusar a toda la oposición de corrupta y se muestra con todo descaro como el paladín de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, lo más grave fue señalado por la ex canciller Karen Longaric. La corrupción del gobierno transitorio traicionó la gesta de los 21 días, dijo.
En efecto, la exitosa lucha contra el fraude, la llamada revolución de las pititas, también quiso cambiar los males endémicos del régimen de Evo Morales, la corrupción entre ellos. Cuando empezaron a saltar los actos de corrupción durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que fueron varios, comenzó a desvanecerse la posibilidad de consolidar el triunfo sobre Evo Morales. La gente generalizó y concluyó que las pititas eran tan ladrones como los azules. A Murillo y compañía se le debe en parte el regreso de Evo Morales y el triunfo electoral del MAS en octubre del año 2020. La encarcelada presidente Jeanine Áñez dijo en su tuit: «Nadie elige colaboradores para que se corrompan, y estos tienen que ser castigados con todo el peso de la ley porque hacen quedar mal al país». Forma fácil de eludir su responsabilidad. Jeanine se apoyó en Murillo y lo protegió. No es que recién se enteró. Inclusive se sabe que sacó de su gabinete a Óscar Ortiz por su oposición a Murillo, que compró sin necesidad un lote de camionetas por 35 millones de bolivianos. El regreso del MAS al gobierno fue la derrota de la revolución de las pititas. Murillo y compañía jugaron el papel de quinta columnistas, los que destruyeron esa revolución desde adentro y sepultaron la esperanza de un verdadero cambio y una verdadera democracia. Pretexto para la represión. El caso Murillo será usado por el actual gobierno como pretexto para llevarse por delante la Constitución, las leyes y todos los procedimientos legales. Nada justifica que una expresidente, Jeanine Áñez, esté encarcelada. Si tiene que responder por sus actos, debe defenderse en libertad, en un juicio de responsabilidades. Eso manda la Constitución. Asimismo, hicieron gala de una redada con allanamientos en busca de 10 personas involucradas en este caso. Entre ellas fue detenida la hermana de Murillo. El ministro del Castillo actuó como Arce Gómez, el exministro del gobierno de la última dictadura militar, sin órdenes judiciales, ni la citación previa de la fiscalía, ni mucho menos una investigación que encuentre pruebas y establezca responsabilidades. El objetivo es diseminar el miedo. Es tan clara la intención de usar el caso Murillo para perseguir y encarcelar a la oposición que el delirante ministro Edgar Montaño pretende procesar a CONADE y al Comité Pro Santa Cruz como coautores de los sobornos. A Murillo que le den 20 años de prisión, de preferencia cadena perpetua, no solo por las coimas, pero sobre todo por haber sido el sepulturero de la revolución de las pititas. Y aquí pongo el punto final a esta nota sobre la hipocresía del régimen. Mil gracias por su tiempo y con otro informe especial estaré con ustedes en cualquier momento. Hasta entonces. Ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo, y en la web cabildeodigital.com.